Lima, bueno, en la costa central de Perú. En el 2015, desde el 2015 estoy viviendo en Japón. Ya son 6 años que llevo por aquí. Hice un programa de maestría y doctorado en la Universidad de Tokio. Viví en Tokio 5 años y terminando mi doctorado en marzo del año pasado, me mudé a una prefectura, bueno, a un lugar un poco, bueno, al costado de Tokio, a un par de horas de Tokio, para empezar a trabajar, bueno, en esta empresa en la que trabajo actualmente, que es Mitsubishi Chemical Corporation. Y actualmente trabajo bueno, mi profesión es químico, trabajo en el área de investigación y desarrollo de productos. Y nada, para contarles un poco de mi experiencia. En, de las primeras cosas que me pareció más radical bueno, de vivir en Japón, fue un poco el tipo de interacciones sociales y el nivel de organización que hay por aquí en todo el sentido de la palabra. Empezando desde la cortesía que tienen por el trato a alguien que recién empiezan a conocer, eh, hasta el nivel de seguridad que hay en el país, ¿no? Yo creo que como latinos estamos un poco acostumbrados a estar siempre mirando a todos lados y asegurarnos bueno, que no nos haya nadie siguiendo, que las cosas que no haya nadie raro o nada raro sucediendo a nuestro alrededor. Pero aquí en Japón creo que es conocido como uno de los lugares más seguros del mundo. Es completamente normal que puedas estar caminando a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada con tus audífonos y tu celular en la mano, caminando a tu casa y no te pasa absolutamente nada, ¿no? Obviamente nunca es bueno tomárselo todo a la ligera, así que hay que cuidarse y saber por dónde está yendo, ¿no? Pero este tipo de seguridad, por lo menos a mí me pareció de las cosas más geniales que hay por aquí, ¿no? Eh, Sí, de Aparte hecho, de tocando eso, ese punto, Manuel, de seguridad, en el webinar pasado, en el live pasado también, con David en Corea del Sur lo hablamos también, y es una de las cosas, un atributo que lo super resaltó, ¿no? Que es la seguridad, la paz, la calma de que no va a pasar absolutamente nada. Dejas tu bicicleta, tu mochila, tu celular, lo que hablábamos, ¿no? Y realmente es una comunidad que respeta profundamente ese valor, ¿no? El tema del robo es algo inaudito, o sea, no va a pasar simplemente, ¿no? sí, o sea, si hay un robo es todo un caos y salen las noticias y es bastante grande, ¿no? Incluso la primera vez que fui a un Starbucks por aquí, bueno, cuando estaba en Tokio, me pareció increíble que, o sea, la gente para guardar el sitio en el Starbucks dejaba su iPhone ahí en el sitio, como que guardando sitio, ¿no? Y iba, compraba su café, regresaba y todo seguía ahí tranquilo y normal, ¿no? Y de las cosas que más me impresionó. ¿Te pareció Incluso una raro al vez se me inicio? olvidó, sí, no, y una vez se me olvidó mi mochila en el tren, con mi billetera de todo, y entré en caos, en crisis, y me llamaron de la estación, el encargado de la estación, que había encontrado bueno, mis cosas y que por favor la vaya a recoger, ¿no? Y ahí estaban todo como esperaba con todas mis cosas ahí. Hemos encontrado tal, con tanto dinero y con tantas cosas, por favor vengan a recogerlo, ¿no? De las No, cosas sí, más sin geniales. duda la seguridad es de otro nivel. ¿Y qué otra cosita has podido observar que realmente te fascina de vivir en Japón, que te gusta bastante, que lo aprecias mucho? Ah, Pensando, por ejemplo, el tipo de trato, bueno, el tipo de relaciones sociales, que también tiene mucho que ver con las relaciones sociales, cómo se entablan aquí. Pero, por ejemplo, el trato, empezando, no es muy común encontrar a alguien que no sea, digamos, cortés, por lo menos por regla, ¿no? O sea, no sueles encontrar a alguien que te falte el respeto, que sea respetuoso la primera vez que lo ves porque sí. Hay personas de todo tipo en todo el mundo, ¿no? Pero es aquí un tipo de la regla que cuando conoces a alguien tienes que darle el mínimo de cortesía y respeto posible, ¿no? Hasta donde se puede, ¿no? Entonces no es muy común encontrar a alguien que, por ejemplo, que vayas en la calle y igual en el carro que te vaya a gritar algo, ¿no? Claro, Menos claro. aún, por ejemplo, que a una señorita le vayan a silbar en la calle, ¿no? Es un poco impensable, ¿no? Y bueno, relacionado con eso también
en cuestión de servicios, en cuestión de trato con el Estado, el simple hecho de que envías correos, por ejemplo, a una empresa y te lo responden en el mismo día o el día siguiente, es de verdad genial. Es casi una regla de oro que el trato de las empresas con los clientes y más aún del Estado bueno, con sus ciudadanos tiene que ser de primera clase. Entonces, si tú llamas, te van a contestar sí o sí. Si no te contestan, queda bueno, el récord. Entonces, en algún momento te pueden llamar de vuelta. O si envías un correo, es casi la regla de que te le respondan durante el día o el día siguiente, ¿no? Porque más de eso es una falta de respeto al cliente, ¿no? Entonces, si quieres averiguar algo y encuentras en una página de internet, tú escribes un correo y te lo responden, sí. Claro, Mientras yo que, creo que bueno, ahí el valor de pensar en el otro, ¿no? Es importantísimo, ¿no? En cómo se siente el otro, cómo piensa el otro. Es una de las cosas que más valoran los japoneses, ¿no? y uno de los aspectos bueno, que no quería olvidar de recalcar, es el idioma. Ujú. Aquí en Japón, bueno, cuando estaba como estudiante también en Perú, por algunas becas tuve la oportunidad de estudiar un poquito en Europa, haciendo una pasantía y cosas de investigación. Pero y así que estaba un poco acostumbrado a la idea de que si hablaba inglés, bueno, si me fuera a Japón, con tanto que tuviera inglés, podría hacer mi vida común y corriente normal sin ningún problema, ¿no? Pero aquí en Japón la gente habla inglés mucho menos de lo que podríamos imaginarnos, ¿no? Entonces, definitivamente una de las recomendaciones más grandes que le podría hacer si es que quieren irse, bueno, no solo a Japón, sino por ejemplo a Corea o a China, es definitivamente aprender el idioma. Tener el inglés definitivamente aprendido porque es la forma como se van a comunicar con otros extranjeros, pero eh, definitivamente aprender el idioma del país en el que estás, especialmente en Asia, te evita muchísimos problemas y te hace simplemente la vida más fácil, ¿no? Más Sí, aún porque cuando no hablas el idioma, no es que no puedas trabajar o interactuar o cosas, ¿no? Pero te cierra bastantes puertas y pierdes oportunidades que son muy valiosas, ¿no? Especialmente tomando en cuenta de que si te vienes de tan lejos, es un poco triste de que pierdas un montón de oportunidades que pueden volver de nuevo o no. Entonces, es un poco aprovechar, sacarle el jugo a la experiencia de que estás aquí, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es exacto. aprender el idioma. Y eso no es la primera vez que lo escucho, realmente lo he escuchado cientos de veces que con el inglés no es suficiente, ¿no? Es muy importante el idioma, tanto en Corea como en China como en Japón. El idioma realmente sí te abre las puertas, eh, la probabilidad de que hagas más amigos es mucho más alta, o sea, simplemente la pasas mejor, o sea, tu calidad de vida realmente es mejor, ¿no? Eso sí lo he escuchado muchísimas veces y es muy importante porque muchas personas se confían y dicen, no, con el inglés es suficiente. Y se van a sorprender que muy pocos japoneses hablan inglés, como tú bien lo dices, ¿no? Entonces, eso ya es el primer choque cultural. Como que, oye, me dijeron que con el inglés ya, oye, y ahora, entonces ya empezamos con el pie izquierdo. Entonces, era muy importante, ¿no? Aclarar ese punto. ¿Qué otra cosita podrías mencionar ahí, Manuel, sobre vivir en Japón? Algo que yo siempre toco, ¿qué tema toco puntual? Es el tema de la comida. ¿Por qué? Porque somos latinos, la comida es clave, es importantísimo, es nuestro centro de todo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tal es la comida para ti? ¿Te estás adaptando en ese aspecto? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, bueno, yo nunca he sido mucho de que no me gusta esto, no me gusta el otro, así que siempre he tratado de comer todo, ¿no? Pero creo que para nosotros los latinos que usamos las 1000 especias cuando cocinamos y le ponemos los 1000, bueno, ajíes o chiles o todo el sabor que podemos al mundo, la comida por aquí en Asia nos puede parecer un poco, particularmente en Japón, creo yo, un poco sin sabor. Porque usan otro tipo de especias y muchas de las cosas las comen o fritas o crudas, no hay mucho intermedio, no hay un sancochado, ¿no? No es muy común comer esas cosas, ¿no? Entonces, lo que sí comen es lo más normal del mundo, comer carne cruda o pescado crudo, bueno, que es como sushi, por ejemplo. Ujú. No, es lo que nosotros vemos en algunos restaurantes en el extranjero, que es
sushi con pescado frito o con cosas fritas. No es de lo nada como no es el sushi normal de por aquí. Este, o comer pescado frito, fileteado en pequeñas cosas con un poco de sillao, de aceite de soya. Me parece que se congeló. ¿Nos escuchan por ahí? No, dejamos de escuchar a Manuel. ¿No se escucha, Manuel? No. Ok, se congeló. Bueno, debe estar conectándose en unos minutos, pero ahí el punto que menciona Manuel es las opciones que uno tiene en comer en Japón son bastante variadas, ¿no? Pero también hay que tener en claro que la comida japonesa que nosotros conocemos en nuestro país es totalmente diferente a la comida japonesa en Japón. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el famoso Maki California, ¿no? Que tiene queso crema, además, esas cosas no existen, son cosas más puristas, más simples. El arroz y el pescado, ¿no? Entonces, una de las preguntas que algunas personas nos hacen también, ¿qué pasa si soy vegetariano? ¿Qué pasa si soy vegano? La dieta asiática en general, hablando del chino, coreano y japonés, utiliza muchísimas verduras, ¿no? Yo doy fe de eso, al ser chino. La dieta es bastante balanceada. Entonces, si hay un vegetariano o un vegano acá, no se preocupe sobre ese punto, porque realmente hay una diversidad tremenda de verduras y de platos, ¿no? Entonces, yo quería tocar este tema de la comida porque yo sé que es un punto importante y, o sea, si vivimos ahí, vamos a comer eso, vamos a ir al mercado. Entonces, era un punto que quería justo detallar más con Manuel, que en unos minutos va a regresar, pero Ah, sí es ok. muy, muy importante. Algo que sí quería mencionarles a todos en esta sala es que pueden escribir preguntas en el chat conforme nosotros vamos conversando para poder responderlas, ¿sí? Eso olvidé mencionarlo, sí, vamos armando las preguntas que deseen y si hay tiempo, las podemos responder sin ningún problema. Kevin, ¿qué tal si igual abrimos espacio para preguntas ahora? Un poco que aprovechamos el tiempo mientras que Manuel se logra Sí, claro, reconectar. perfecto. Por Sí, ahí que podemos algunos ya tienen aprovechar eso. preguntas y si gustan aprovechar el espacio, bienvenidos sean para desuntearse y conversar un poco, pero también queda la opción abierta de usar el chat. Sí, así es. Podemos conversar un poquito, preguntas y respuestas rápidas hasta que llega Manuel sobre cómo es vivir en Japón. Em, ¿Sabes qué? Una cosa que me encanta de los asistentes de hoy es que realmente tenemos casi toda Latinoamérica en la sala. Tenemos a Josué de El Salvador, tenemos a Gonzalo de Argentina, tenemos a Luis de México, así que qué chévere saber que realmente estamos todos acá presentes. Buenísimo, ya tenemos a Manuel de vuelta. Manuel, ¿cómo va? Sí, mientras que no estuviste, estuve comentándoles un poquito sobre la comida japonesa en Japón, que es totalmente distinta a otro lado del mundo. ¿Quisieras mencionar algo más para cerrar ese tema de la comida? Por ejemplo, algo puntual que quieras mencionar o que quieres seguir. Ah, sí, más bien mil disculpas por la No, interrupción. no te preocupes. Este, em, sí, bueno, en cuestión de la comida es cuestión un poco de, yo creo que, no, creo que como cualquier persona que es extranjero podemos ser un poquito reacios a tratar con cosas a las que no estamos acostumbrados. Pero empezando de que no es considerado una completa falta de respeto, pero por ejemplo, si alguien te invita a algo, si vas con alguien, por ejemplo, con un japonés, un amigo japonés te invita a un restaurante o te invita, por ejemplo, a su casa, que no es tan común, pero digamos que vamos a un restaurante al que él te ha introducido y que te ha llevado y se ha dado el trabajo de averiguar para que vayas y sacan algo y dices no. Obviamente que no lo van a tomar a pecho y no les va a importar demasiado, ¿no? Pero les va a chocar un poquito como que, bueno, medito el trabajo y al final, bueno, no le gustó, ¿no? Entonces creo que lo mínimo que podemos hacer, nadie, o sea, no tienes que decirle que sí, que te gusta algo cuando no te gusta, pero lo mínimo que podemos hacer es intentarlo y si no nos gusta, pucha, no, bueno, pero hay que intentar otra cosa y bueno, averiguar, ¿no? Y definitivamente averiguar. Si es que tienes duda, averigua qué es y qué vas a comer y el restaurante al que vas a ir. Y como experiencia personal, el wasabi, que es el ají, el chile de Japón,
que le da ese sabor picante. No es como estamos acostumbrados que sientes el picante en la garganta, si no lo sientes en la Se nariz. te sube hasta el cerebro, Sí, sí. hasta el cerebro. Entonces, Así es. la primera vez que yo fui a comer comida japonesa, pusieron una bolita de wasabi que es verde, verde claro. Y hasta el momento yo nunca había comido wasabi. Para mí verde claro es igual a palta, ¿no? Al aguacate, ¿no? Entonces, me lo comí entero y sufrí muchísimo, así que por Ese es el favor, error perdónenme. clásico, clásico de latino, ¿ah? Entonces ya le adelantamos ese error básico y clásico para que no lo cometan. Entonces, Manuel, quería seguir avanzando y ya entramos al tema de cómo es trabajar en Japón. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia con respecto a la búsqueda de trabajo, la entrevista de trabajo, encontrar el trabajo que tanto querías, cómo es conseguir trabajo difícil, fácil, las profesiones. Cuéntanos un poquito. Definitivamente es un mercado bastante competitivo, ¿no? Y Japón es, digamos, un poco tradicional y homogéneo, tiene sus formas de ofrecer trabajos y de definir el trabajo para alguien. Lo tiene un poco fijo y no ha cambiado en décadas. Recién ahora está tratando de volverse un poco más similar a la forma de encontrar trabajo y de entablar relaciones laborales como en el extranjero, pero aún va a demorar bastantes años hasta que se más o menos se estabilice, ¿no? Ujú. Entonces, un poco desde mi experiencia, Como extranjero, ¿no? yo sí, yo seguí un poco el sistema tradicional japonés, creo, hasta cierto punto, porque yo estudié aquí, yo no me vine a trabajar desde el principio, sino yo me vine a estudiar, terminé de estudiar y empecé a trabajar. He escuchado que en algunos casos, para algunas empresas en particular, en el extranjero, ofrecen algunas vacantes, desde el extranjero ofrecen vacantes en Japón. Pero mi caso, lo que les voy a contar hoy día es un poco más relacionado a mi caso, que es buscar y encontrar trabajo saliendo de una universidad en Japón, que es un poco el caso más, digamos, más común que hay por aquí, ¿no? Este, para empezar, la búsqueda de trabajo en Japón está definida en temporadas. Entonces, no es muy común, a menos de que tengas ya experiencia laboral por más de 3 o 4 años, no es muy común que cuando recién empiezas a trabajar como recién graduado, a cualquier nivel educativo, que, bueno, acá digamos que acabas o que por alguna razón termina la universidad antes, y digamos que en abril o en mayo quieres buscar trabajo. Generalmente las empresas no abren vacantes. Siempre abren vacantes en un periodo específico, que suele ser, hasta el nivel de maestría, suele ser entre enero entre enero y marzo o abril de un año antes de que te gradúes. Entonces, desde que ya escuchan eso es un poco raro, me imagino, pero tú empiezas a buscar trabajo un año antes de que te gradúas, lo que significa que ellos asumen de que te vas a graduar en ese año. No Entonces, puedes hablar desde nada, ese punto, tienes que no, enfocarte en hacerlo todo calzado, todo exacto. tienes que acabar, porque todo está siempre así organizado en escalerita, ¿no? Entonces, Ujú. asumen de que te vas a graduar. Si no te gradúas, o pierdes el trabajo. O hay algunas empresas que si eres muy, muy bueno y definitivamente te quieren, te pueden esperar como que medio año hasta que acabes, ¿no? Pero ese es un punto, de que empiezas a buscar trabajo un año antes. Otro es que suelen haber ferias de trabajo para, bueno, para diferentes empresas, en lo que gente se acumula, por ejemplo, digamos, en un estadio. Se acumulan y hay 1000 empresas que tienen un booth, hacen un pequeño stand donde traen un montón de documentación de esa empresa y hay personas de recursos humanos y personas que han entrado ya hace algunos años a la empresa, ¿no? Y les llaman, bueno, que son básicamente sesiones de briefing, que sirve para que tú, como todavía estudiante o sin experiencia, que no sabes mucho de esta empresa y que, bueno, pero que has escuchado algo y que te interesa, que por lo menos has visto algo y quieres ir, vas y tienes la oportunidad de hablar directamente con la gente de recursos humanos y con alguien que haya empezado a trabajar hace, digamos, 2 o 3 años, que tenga un poco de experiencia
más o menos actualizada del proceso de postulación. Y Perdón, es Manuel, una de las formas más... estas ferias que mencionas, ¿tú tienes acceso a estas ferias porque eres una alumna y eres un ya egresado de esa universidad, o esas ferias pueden acceder cualquier tipo de persona, estas ferias de trabajo que mencionas? En líneas generales puede acceder cualquiera. Ok, Cualquier persona que esté buscando trabajo, porque las ofrecen para cualquiera. Pero sí hay ferias de trabajo especializadas para, por ejemplo, para empresas que estén relacionadas solo en investigación. O a veces hay ferias de trabajo para una universidad en particular, que son, bueno, que suelen ser universidades grandes. Por ejemplo, la Universidad de Tokio, donde yo estudié, solía tener una vez al año ese tipo de sesiones de briefings solo para la Universidad de Tokio, porque, bueno, todo el mundo quiere a alguien de la Universidad de Tokio. Entonces, ese es, digamos, el primer paso que uno puede hacer, ¿no? Y definitivamente lo más importante siempre es averiguar sobre la empresa a la que quieres trabajar. No entrar porque sí, porque de lo primero que te preguntan es ¿por qué quieres trabajar aquí? Entonces, es importantísimo tener bien en claro qué tipo de empresa es a la que quieres entrar, a la que estás yendo a averiguar, qué es lo que te gustaría hacer y por qué estás eligiendo esa empresa, ¿no? Es ujú, de lo más básico, creo que puedes averiguar cuando estás buscando trabajo por aquí. claro. Pero ahí voy a hacer un énfasis en lo que mencionas de un poco cómo el extranjero accede al trabajo. Creo que hay dos caminos, ¿no? Uno es estudiar, hacer una carrera completa en Japón y inmediatamente empalmarlo con un trabajo. Ese es un camino número uno, digamos. Y camino número dos es directamente conseguir un trabajo en estas ferias o plataformas donde ofertan empleo, ¿no? Entonces, la pregunta creo que acá, que mucha gente se está preguntando es, ¿cuál es el camino que tú recomendarías para tener mayor facilidad en conseguir un empleo? Yo definitivamente recomendaría estudiar primero aquí En Japón, ¿ok? y luego empalmar en Japón y luego empalmar con el trabajo. Por muchas razones, pero si tuviera que enfocarme en algunas sería creo que en un par. Y es, en primer lugar, porque se hace mucho más fácil las cosas, más fáciles las cosas. Si empiezas a trabajar desde cero, sin haber vivido algún tiempo en Japón, eh, el choque cultural que sientes se te multiplica porque cuando trabajas tienes una responsabilidad. Cuando estudias tienes responsabilidad de ti mismo y de aprender. Y eso es todo. Pero digamos que faltas un día a la universidad, a nadie, digamos que le importa, ¿no? O no va a pasar mucho problema. Lo único que se afecta eres tú. Pero cuando trabajas en una empresa, tienes la responsabilidad de tu trabajo. Y si no cumples con el trabajo en ese día, no solo afecta tu sueldo, sino afecta tus relaciones laborales, el tipo de confianza que tienen contigo y afecta muchísimo el tipo digamos, la forma que puedes trabajar en el futuro. Porque la gente, digamos, que no tiene, si no estás muy acostumbrado al sistema, si no tienes mucha experiencia y si no tienes el idioma, es un poco difícil trabajar contigo. Entonces, no es que vayas a tener muchísimos problemas, pero en lo personal se te va a hacer más difícil trabajar y a la gente a tu alrededor se le va a hacer más difícil trabajar contigo. Entonces, yo recomendaría por lo menos vivir un poco aquí antes de empezar a trabajar. Y de lo posible estudiar por aquí, porque es mucho más sencillo y te tienen, digamos, te toman un poco más en consideración cuando has estudiado por aquí, porque ya saben que estás un poco más, ya tienes un poco más de conciencia de cómo funcionan las cosas, ¿no? Claro, entonces ahí, bueno, en conclusión, el resumen en esa parte es que recomiendas, es un poco más probable conseguir un mejor empleo si estudias allá. Y por otro lado, el tema de adaptación, ¿no? De que sea gradual, adaptarte gradualmente a Japón, porque el ámbito laboral es una, es un aspecto, un pilar muy importante en Japón, ¿no? Lo que hablamos hace unos días también, Manuel, ¿no? Que el trabajo en Japón es, sí, o sea, el trabajo es importante, pero en Japón es muy importante, es como una parte fundamental de la vida, no solamente como trabajo, es un bloque clave, ¿no? No sé si quieras mencionar un poquito sobre ese aspecto, ¿no? La importancia del trabajo en Japón.
Sí, definitivamente. Incluso las cosas que más me sorprendió y hasta ahora me sigue pareciendo un poco inusual, es que creo que nosotros los latinos no tenemos mucha conciencia o no tomamos mucha conciencia de, de este paso de ser estudiante a trabajar, porque muchísima gente trabaja, hace trabajos de medio tiempo mientras esté estudiando, o simplemente trabaja porque tiene que trabajar, porque tenemos que poner el pan en la mesa, ¿no? Es de lo más común del mundo, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con cómo porque los japoneses, digamos, el país en Japón en realidad está un poco, digamos, en bonanza económica, entonces no tiene muchas dificultades, entre comillas, económicas, o por lo menos una gran parte de la población no tiene dificultades económicas, pero um, toman como un gran paso en la vida, un gigantesco paso en la vida, terminar de estudiar y empezar a trabajar. Entonces, la consideración, el trato y la conversación con un estudiante y con alguien que ya trabaja puede variar muchísimo. Y consideran que no eres un adulto hasta que empiezas a trabajar. Mientras eres estudiante, aún te consideran como estudiante. Entonces, no eres, digamos, un adulto parte de la sociedad activa, ¿no? Exacto. Entonces consideran como una parte gigantesca de la vida trabajar, ¿no? Y en ese sentido le ponen muchísima prioridad, ¿no? Buenísimo. Entonces, y se pelea bastante con la familia, ¿no? Entonces, en el 80% de los casos el trabajo viene antes, ¿no? Perfecto, perfecto. Acá voy a combinar la pregunta que nos ha hecho Daniela y Lidia, ¿no? Y reformularla para un poco tratar de responder las dos al mismo tiempo. Y acá básicamente nos están preguntando la relevancia de la carrera, de la profesión. Eh, ¿Cuál es la profesión que tú crees por decirlo simple, hay una mayor probabilidad de obtener un trabajo? ¿Cuál es la profesión ahorita en Japón que tú crees que está con mayor demanda, ¿no? Sí, en primer lugar, yo creo que, eh, bueno, depende del nivel, del grado académico que tengas, pero en sí es un poco más flexible el término de la carrera por aquí, a mi parecer. Empezando porque, por ejemplo, te cuento, ¿no? Uno de mis senpai, cuando yo estaba estudiando en mi maestría, uno de mis senpai era un año mayor que yo y estudiaba también química en mi laboratorio, pero terminó su carrera y se fue a trabajar a un banco Ok, como analista de mercado, ¿no? Entonces, tu carrera no definitivamente define el trabajo que tengas. En ok, una muy buena parte de los digamos, casos porque es bastante multidisciplinario, ¿no? Y las empresas suelen, a la gente, bueno, a la gente de sus 20 suele bastante rotarla entre diferentes grupos para que coja experiencia de cómo se mueve la empresa en diferentes áreas. Entonces, no es necesariamente tu carrera no define el trabajo, ¿no? eso es muy curioso porque es casi lo opuesto a América Latina, ¿no? Si tú estudias economía, vas a trabajar en un puesto para ser economista, ¿no? Si estudias finanzas, probablemente estés en el sector financiero, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante este comentario que hace Manuel porque realmente también aumenta las posibilidades de buscar otro tipo de trabajo, ¿no? Si eres programador de software, puedes inclusive inclinarte a lo que son las finanzas, si estás en economía, también te podrías inclinar en otra carrera. Entonces, eh, es interesante, o sea, hay más opciones, hay más variedad, entonces, me parece súper, súper válido. Y depende también, bueno, del grado académico, ¿no? Por ejemplo, yo me fui hasta el doctorado, ¿no? Entonces yo tuve mi bachiller, de ahí mi maestría y de ahí mi doctorado. Entonces ya estaba como que bastante especializada en algo. Claro, Entonces mis oportunidades, digamos, laborales, digamos que se redujeron un poco, ¿no? En términos de variación, ¿no? Este, Mientras que, por exacto. ejemplo, un bachiller que no está tan especializado y que recién acaba de tener una carrera general, pueden enseñarle un montón de cosas, ¿no? Mientras que un doctorado que sabe mucho de algo en particular es un poco más difícil, ¿no? Claro. Pero si tuviera que hablar de habilidades y de ocupaciones que actualmente están, digamos,
en incremento. Yo creo que de las mejores habilidades que pueden tener, sea la carrera que tengas, si estudias administración o si estudias ingeniería o si estudias teatro, lo más útil que puedes aprender ahorita en el mercado actual mundial es aprender programación, lenguajes de programación, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, ¿no? Con modelamientos y estas cosas, porque es de las herramientas que tienes más ahorita en veda porque las empresas en Japón, digamos que son tan tradicionales que están un poquito atrasadas en el sentido de nuevas tecnologías y esto, ¿no? Entonces, están ahorita realmente poniendo mucho esfuerzo en todo este tipo de aprendizaje y de predicción por métodos computacionales, ¿no? ¿Y hay alguna, Entonces, perdón que te corte, Manuel, pero hay alguna profesión o un puesto que tú veas que demanda, o sea, que hay muchos extranjeros trabajando en ese puesto, o sea, que tú veas como las un empresas patrón? sí, las empresas de IT, que les llaman aquí, que son Information Technology, um, que tiene que ver todo lo que tenga que ver con soluciones a nivel informático, con generación de software o en consultorías, son creo ahorita las que tienen un poco más de variación en gente que tiene. Porque, por ejemplo, en consultoría, cuando trabajas en consultoría, ves proyectos que tienen diferente rango, ¿no? Entonces, las consultoras tienen un grupo que trabaja, por ejemplo, para áreas en particulares, ¿no? Pero aquí en Japón suelen ser mucho más diversas en el sentido de que no porque entres a un particular grupo no significa que no vaya a ser nunca un proyecto que tenga que ver con otra cosa, ¿no? Entonces, estas consultoras o estas empresas de IT suelen contratar gente diferente con diferentes backgrounds. Creo, a mi parecer, que tienen un poco más de posibilidades de contratar Ujú. extranjeros. No sé. Y una profesión que yo siempre he escuchado que abunda bastante en Japón es ser profesor de inglés también, ¿no? Eh, Ah, Profesores de inglés hay un montón y la mayoría obviamente son extranjeros, ¿no? Creo que de hecho es la profesión número uno para extranjeros, ser profesor de inglés, si no me equivoco. sí, sí, pero Y de castellano y yo, otras lenguas, sí, ¿no? yo nunca, por ejemplo, yo no vine con hay programas de enseñanza en inglés, o sea, de trabajo por enseñanza en inglés. Hay programas específicos para extranjeros para que se vuelvan profesores de inglés aquí. Pero yo recomendaría averiguar mucho y preguntarle a la gente que haya tenido esa experiencia, porque de lo que he escuchado, porque he tenido amigos que han venido por ese programa y han trabajado como profesores de inglés y esas cosas, es un poco, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Empezando porque no tienes un super sueldo y tus horas pueden variar mucho, ¿no? Ujú. Entonces, y enseñar inglés depende mucho, no es lo mismo enseñarle a un adulto trabajador que enseñarle a un niño de primaria, ¿no? O enseñarle a gente que quiere entrar a la universidad, ¿no? Entonces, esas cosas suelen necesitar un poco más de experiencia, un poco de tacto y tener un poco más de flexibilidad en tus métodos de enseñanza, ¿no? Entonces, si vienen o si están interesados en enseñar inglés y vienen con ese programa, yo recomendaría muchísimo preguntarle a la gente o averiguar o escuchar. En YouTube hay un montón de gente que ha tenido esa experiencia. Entonces, averiguar lo más que puedan para estar seguros de que es una experiencia, porque lo peor que pueden hacer es venirse sin averiguar algo o algo que no se van a acostumbrar y regresarse al medio año o al año, ¿no? Una mala experiencia, ¿no? Entonces, si quieren venir con ese programa o con un programa de trabajo X desde el principio, yo recomendaría bastante averiguar más de lo normal, ¿no? Buenísimo. Eh, entonces, ahorita vamos ya un poquito a que nos cuentes cómo fue tu proceso para conseguir un trabajo puntualmente, ¿no? O sea, qué es lo primero que hiciste, qué es lo que viviste y qué aconsejarías. Yo seguí digamos, el proceso tradicional japonés, que es de acabar la universidad aquí y empezar Claro. este, Ujú. a trabajar, ¿no? Uno de los detalles que sí quería dejar bastante en claro es que a diferencia bueno, por lo menos en Latinoamérica, hasta donde yo tengo en claro, o también en Estados Unidos o en países en Europa, en diferencia de en otros países, en Japón, tú no entras a una posición en el trabajo, sino que tú entras a la empresa. Y la empresa decide a dónde te manda
y qué trabajo vas a hacer, en base a tus habilidades y tu experiencia. Ese es un punto importante, qué interesante, ¿no? O sea, tú postulas, cuando postulaste, no te dieron el puesto a la función, simplemente la compañía, y después te dijeron qué puesto ibas a entrar. Claro, o sea, yo postulé, por ejemplo, a mi empresa, yo postulé al área de investigación. Ok. Bueno, digamos, más que había una convocatoria, siempre hay convocatorias para diferentes grados académicos, ¿no? Entonces, dependiendo de tu grado académico, cambia tu salario, puede cambiar tus funciones, puede cambiar, digamos, un poco el área al que puedes postular, en algunos casos. Pero, por ejemplo, yo estudié hasta el doctorado, entonces yo fui a una convocatoria para, básicamente para áreas de investigación y desarrollo en diferentes empresas, pero que convocan, están especializadas en doctorados porque como mencioné, nuestro campo laboral es un poco más cerradito. Entonces, cuando tienes un grado tan especializado, lo que tratan de hacer es tratar de que estés un poco conforme a lo que quieres hacer y con lo que la empresa quiere hacer. Entonces, bueno, pero en sí las empresas lo que hacen es hacer convocatorias que duran alrededor de 3 o 4 meses Y perdón, al año. Manuel, ahí en ese punto, ¿tú buscaste a la empresa o ellos te contactaron luego de Las terminar? empresas no suelen contactarte. El que Ah, tienes ok, que buscar eres tú. ok, ok. Y lo haces buscando lo haces buscando en la página de la empresa, o también hay empresas especializadas en, digamos, servir como un link entre las que están buscando trabajo y las que quieren buscar trabajo. Y las empresas que están aceptando gente, ¿no? Entonces tú te registras y te muestran diferentes empresas dependiendo de lo que quieres hacer. ¿No? Pero a mí me pareció un poco más, digamos, sincero, en vez de que alguien me diga a dónde podría ir, averiguar yo por mí mismo a dónde quiero ir. Ujú. Entonces traté de buscar las empresas que un poco que por lo menos tuvieran productos o que tengan una, digamos, un enfoque que se adecuara más al mío, ¿no? A lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, mi experiencia, lo que yo hice fue un año y un poquito más antes de acabar la universidad. Busqué las empresas a las que quería ir, me registré en sus páginas en internet. Y una vez que te registras, la empresa ya te manda la información. Vamos a tener un briefing tal día en tal lugar. Por favor, acéptalo. O ahorita que está todo online, creo que te mandan un link. Y lo primero que haces es ir o lo primero que te recomiendan también todo el mundo y yo también, es que vayas a estos briefings porque es la mejor oportunidad que tienes para interactuar con gente que trabaja ahí. En vez de, bueno, entrar a un trabajo porque escuchaste algo, sino que escuchar y preguntar directamente a gente que trabaja ahí es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Ese es básicamente el primer paso, ir a briefings, saber cómo es la empresa, hacer todas las preguntas que quieras. Y el siguiente paso ya es registrarte a full, que ellos le llaman mandar una entry sheet. Es básicamente digamos que como un currículum vitae más Vital. alfa. Sí, es como es como una hoja de vida. Entonces tienes que exponer tu experiencia, todo es bueno, a veces te piden que lo mandes en físico, pero ahora ya es casi todo por internet. Este, Aparte de todas tus experiencias educativas y laborales, te hacen ya preguntas ahí de que tú tienes que responder en un cierto número de caracteres, ¿no? Entonces suelen preguntarte por qué quieres entrar a la empresa, por qué has elegido esta empresa, si entras, qué es lo que te gustaría hacer, cuáles, obviamente, bueno, cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, y dependiendo de la empresa, ¿no? Que te hacen preguntas ya un poco más especializadas o de tu carrera o de tu experiencia, digamos, en la vida, ¿no? Que es algo que a Esta veces te etapa que preguntan. mencionas, Manuel, sigue siendo a través de la web de la empresa, ¿no? Estás enviando, estás contestando las preguntas, estás enviando esa información, ¿no? Estás en la Tienes que hacer, etapa inicial, ¿ok? sí, o sea, ni siquiera cuando tú te mandas todo el trabajo que demora horas en escribir y terminar y grabar y mandar todo eso, Ok. ni siquiera te aseguran de que te vaya a llamar para una entrevista, ¿no? Ok, creo que eso Ese sí es- aplica, ¿no? En general, ¿no? Que llenas tu CV, respondes todas las preguntas y a esperar, ¿no? Entonces, una vez que ya enviaste esa información, ¿cuánto tiempo esperaste? ¿Qué te respondieron? Depende mucho de la empresa. Suele ser entre algunas semanas hasta un mes. A mí me respondieron, las empresas a las que postulé me respondieron creo que a la semana o a las 2 semanas.
Y me respondieron que, bueno, que había pasado la primera etapa y que estaban interesados en llamarme a una entrevista, ¿no? El proceso de entrevistas aquí en Japón suele ser de 3 entrevistas. La primera suele ser con gente de recursos humanos. La segunda suele ser con 1 o 2 recursos humanos y los siguientes de especialidades un poco más afines o de áreas de trabajo un poco más afines a lo que tú estás apuntando. Y la tercera, que es la final, es un poco más, van los altos mandos de la empresa y del área al que quieres postular. Y para que te llamen a la tercera empresa es, digamos, que ya es, digamos, un 85%, tienes un 85% de posibilidades de que ya entras. No suelen llamarte a la tercera entrevista a menos de que realmente te quieran que entres a la empresa, ¿no? Si ya pasa la segunda y te llaman a la tercera, puedes estar un poquito de tranquilo, como, de repente ya entro. Y son en total esas 3 entrevistas, y si tienes un buen, te da bueno, te da un buen judgment de tu desempeño en las entrevistas. Al final, después de la tercera entrevista, cuando ya estás con los jefes altos mandos tan conocidos, ya saben quién eres y han hablado contigo, bueno, te manda un correo diciendo que, bueno, has aceptado y que, bueno, firmes empiezas a hacer tales cosas, ¿no? Pero definitivamente, como te mencioné, así pases la tercera entrevista, es un año antes, ¿no? De que acabes, ¿no? Entonces, espera hasta, te dan un certificado de que has entrado a la empresa por tal cosa, pero tú no firmas contrato hasta que te gradúas. Claro. Y Sí, pregunta ahí, ¿la entrevista es en inglés o en japonés? depende de la empresa. Este, pero depende de la empresa, ¿no? Definitivamente. Hay empresas y te lo ponen ahí, ¿no? En los requisitos, en la página de la empresa siempre te ponen si es que japonés es súper hiper necesario y que no aceptan gente que no hable japonés, Ujú. o que puedes hacer cosas en japonés o en inglés o mitad de japonés en inglés, ¿no? Y, Y me olvidaba de mencionar, pero sí. junto con la entry sheet y entre las entrevistas y el primer paso de la entry sheet, también hay exámenes. Hay un examen de razonamiento matemático y otro de razonamiento verbal, como si ¿En, estuvieras en fueras a entrar a la inglés universidad o en japonés? en japonés. Ah, en japonés. Algunas empresas, sí, algunas empresas te lo ponen en inglés. La empresa, por ejemplo, que estoy actualmente, me pareció genial porque de las 8 o 9 que postulé, era la única que tenía en el examen virtual, porque esto es virtual, la opción de tener un examen, dar el examen en inglés, ¿no? Que Claro. obviamente su traducción al inglés es un poco, pero el hecho de que la tengan ya era un montón, ¿no? Claro, ¿y tú consideras, si ponemos como un nivel de dificultad en las entrevistas y las preguntas y el examen, qué nivel de dificultad sobre 10, digamos 10 siendo muy, muy extremadamente difícil y 0 muy fácil? ¿Qué nivel de dificultad dirías que fue tu proceso de conseguir el trabajo? En mi proceso en particular, yo creo que lo pondría 7 u 8. No Ok, es, no es imposible, definitivamente, si fuera imposible nadie encontraría trabajo. claro. Yo creo que hay trabajo para todos, más aún que ahora el gobierno quiere tratar un montón de extranjeros. Pero las empresas son un poquito reacias a contratar extranjeros eh, por naturaleza, porque empezando de que tienen que pagar para hacer el trámite de tu visa de trabajo, y otra porque eh, si no hablas totalmente el idioma, el trabajo contigo se les hace un poco difícil. Ujú. Y porque como nuestra cultura es diferente, a veces este choque cultural es muy grande, entonces las relaciones laborales se vuelven difíciles, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí, regresando un poquito al tema que mencionaste y contestando la pregunta de Juan Pablo sobre si el gobierno ha facilitado algún incentivo para la migración a Japón, lo que mencionas es interesante, ¿no? Japón ahorita está tratando de que los turistas entren a Japón porque, claro, el hecho del tema del COVID, las Olimpiadas, ha golpeado muy fuerte ese ingreso proyectado que van a tener, ¿no? ¿Cómo ves el panorama para el ingreso de extranjeros? Sí, definitivamente hay una promoción bastante de ingreso de personal extranjero. Este, Hace justo un año antes, o creo que en el año en el que yo empecé a postular,
el gobierno cambió un poco el sistema de visas. Y ahora, por ejemplo, cuando tú postulas a un cambio de estado de visa, por ejemplo, yo cambié de estudiante a trabajador en áreas XXX. Este, Cuando tú postulas este cambio de visa o una visa de trabajo, ahora antes era, bueno, simplemente veían tus papeles y te daban así, pero ahora es por un sistema de puntos, si no me equivoco. Acumulas puntos dependiendo de si cumples con algunas condiciones que ellos ponen, ¿no? Por ejemplo, si estudias en una universidad en Japón, tienes más puntos, ¿no? Si estudias en una universidad de la Ivy League en Estados Unidos o en Europa, tienes más puntos. Si has vivido en Japón algunos más años, tienes más puntos. Si has, en tu etapa educativa en Japón o en otro has ganado concursos o ganado premios, tienes más puntos, ¿no? Entonces, Ok. sí, ese tipo de sistema hay ahora. ¿Y qué página web recomendarías confiables a nivel genérico que tengas en la mente para buscar empleo en Japón y eres un extranjero? Ah, Que tengas en mente. sí. Um, si hablan japonés, de ahí lo voy a escribir en el chat también. Si hablas japonés, hay, como mencionaba, páginas de internet que son servicios especializados para introducir a gente buscando trabajo con empresas que ofrecen trabajo. Entonces, te registras, pones tu historial académico y tus grados académicos, etcétera, y otras cosas, y el tipo de empresas que estás buscando. Y es como un Google para el trabajo, ¿no? Entonces te ponen un montón de empresas, tal está abierto de tal cosa, tal fecha, tienes que mandar tal cosa. Así. Y tú te registras y sirven como un link directo con esas empresas, ¿no? Si es que hablas japonés, ¿no? Porque no tienen versión en inglés, ¿no? Y hay empresas extranjeras de recursos humanos que están especializadas en, en introducir a generalmente a personas extranjeras pero que están viviendo aquí, con empresas o japonesas o empresas extranjeras que tienen una sucursal aquí, ¿no? Y entrando un poco en ese tema, cuando el sistema laboral, en sí, el tipo de relación laboral y la forma de trabajar, va bastante dependiendo de que si es empresa japonesa, o si es una empresa extranjera con una sucursal en Japón, por un sistema laboral, ¿no? Entonces, digamos que también una recomendación es que si es que tienes un poco de miedo o no tienes totalmente confianza de que puedes entrar a una empresa tradicional japonesa, una alternativa es entrar a una empresa extranjera que tiene una sucursal aquí, que tiene el plus también de que los salarios suelen ser un poco más grandes, ¿no? Por el mismo hecho de que, bueno, la moneda, por ejemplo, si es en dólares o en euros, es diferente, ¿no? Entonces, suele ser un poquito, variar un poco, ¿no? Entonces, hay estas empresas de recursos humanos que también sirven como, te entrevistan, porque yo también averigüé sobre ellos y tuve una pequeña entrevista también. La empresa de recursos humanos te entrevista para ver qué es lo que quieres y en qué tiempo quieres acabar, pero suelen buscar gente que ya haya terminado de estudiar y que o ya haya tenido una experiencia de trabajo en Japón o en otro lado, Digamos, bachilleres, egresados de la universidad. y egresados bueno, más que, bueno, sí, egresados, ¿no? Egresados, ¿no? Y te ayudan un poco a buscar a este niño, ¿no? Pero Buenísimo. definitivamente hasta ellos te recomiendan que tengas un cierto nivel del idioma también. Qué interesante que, ¿no? Que hay en todas estas opciones, prácticamente una headhunter que te ayuda a buscar una empresa y un trabajo y directamente aplicar en las plataformas de cada empresa y nuevamente si dominas el idioma es mucho más fácil. Daniela nos pregunta, ¿considerarían también como una manera factible terminar una carrera en tu país de procedencia y seguir tus estudios en Japón para poder trabajar luego? Creo que acá lo que se refiere, Daniela, es termino mi carrera, ¿no? Digamos en Perú, por ejemplo, y hago una maestría en Japón, ¿no? Y ahí consigo un trabajo. Sí, Claro, claro, o sea, ¿cómo lo ves? sí, bueno, es mi caso en Ujú. particular, ¿no? Yo, egresé de química en Perú. Estuve trabajando en la universidad por medio año, un poco más, bueno, ahorrando dinero para postular, que también cuesta.
Y sí, me vine, bueno, no, mi plan no era necesariamente encontrar trabajo o buscar trabajo aquí, sino que simplemente quería hacer un doctorado. Entonces, yo me vine a hacer mi maestría y doctorado aquí, a hacer una educación, un doctorado, y después de eso me puse a estudiar. Entonces, yo también creo que sería, eh, digamos, si es que no vienes a estudiar la carrera desde el bachiller, yo creo que es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Si es que estás interesado digamos, tener un futuro laboral por aquí, ¿no? Definitivamente estudiar algo por aquí antes de trabajar creo que es mi recomendación, ¿no? Buenísimo, Manuel. Ya estamos con la hora, llegamos a la hora. Sí. Antes de terminar, tenemos una súper sorpresa para las personas que están aquí el día de hoy, que les voy a compartir. Y es básicamente la sorpresa